Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Una luz resplandeció. Estamos al inicio de la predicación de Jesús en Cafarnaúm de Galilea. Él viene a sembrar justamente en el surco ya antes abierto por Juan el Bautista. Por eso comienza también diciéndoles: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. En este peculiar reino de Dios, el más grande debe hacerse el más pequeño, y quien tiene autoridad debe ponerla al servicio de los demás. Es necesario disponernos a recibir este alegre anuncio con deseo sincero de un cambio radical de vida que nos haga volvernos de todo corazón al Señor. Solamente de esa manera la luz de Cristo resplandecerá en nuestro corazón y en nuestra vida. Esta luz es Cristo, y Él nos envía su gracia para que nosotros abramos nuestro corazón a ella y podamos responder a su llamado a la conversión, a dejar el mal, las malas inclinaciones, la mala forma de pensar, de hablar, de sentir y de actuar. De esa manera, ser otro Cristo en la tierra, ya que por el bautismo estamos orientados a ello. Pero la liturgia de la palabra nos habla también de un mandamiento nuevo: creer y amar. Según San Juan, Dios nos manda dos cosas: creer y amar. Nos pide que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, es decir, en que Jesús es el Hijo de Dios, y que nos amemos unos a otros. Pero creer que Jesús es el Hijo de Dios significa aceptar a Jesús como aquel que viene de parte de Dios para mostrarnos el amor que Dios nos tiene, para encarnar en sí el amor mismo de Dios hacia nosotros, un amor incondicional, gratuito. Cuando creemos en Jesús, que en su realidad humana encarna el amor de Dios, acogemos este amor que se nos comunica y que nos hace capaces de amarnos también unos a otros. Esto quiere decir, ante todo, que el Espíritu de Dios está presente en nosotros, es decir, que vivimos en comunión con Dios. Como dice San Juan, permanecemos en Él y Él en nosotros. Además, cuando vivimos de esa manera, creyendo y amando, Dios atiende nuestra oración. La atiende porque coincide con lo que Él quiere de nosotros, porque nos hemos ido identificando poco a poco con sus proyectos, con su mirada, con sus sentimientos. Lo hemos conseguido, mejor lo vamos consiguiendo, con pausas, con detenimientos, con desvíos o extravíos.
a base de orar, es decir, de estar con Él, de escucharlo, de escuchar asiduamente su palabra, de entrar paulatinamente en su inefable intimidad. Muchas veces nos gana la distracción, el vértigo de los medios de comunicación y del factor electrónico, las tabletas, los celulares, las pantallas. El mundo de la imagen nos detiene, nos distrae y nos aparta de Dios. Caemos, pecamos, pero tenemos a Cristo y a su palabra, que es fiel y que nos invita a regresar, a retornar al camino, es decir, a Él, porque Él es el camino que nos conduce al Padre Dios. Por ello, una buena noticia, una gran luz viene a iluminar el mundo. El Evangelio de hoy nos presenta el comienzo de la predicación de Jesús en Galilea. Él ya no está en Nazaret, donde se había criado, sino que se instala en Cafarnaúm, ciudad de Galilea. Comienza una nueva etapa presidida por el anuncio de la llegada del reino de los cielos o reino de Dios, que se va haciendo presente en las palabras y en las obras de Jesús. La misión de Jesús se resume a lo largo de este Evangelio en tres cosas: proclamar el reino, enseñar y curar, predicar, enseñar y curar, liberar. Es decir, Jesús va a transmitirnos la buena noticia de que el reino o reinado de Dios ya está cerca. Va a enseñarnos a vivir de acuerdo con esa perspectiva y va a sanar con ello muchas de nuestras dolencias, muchos de nuestros fracasos, de nuestras heridas, de nuestras desilusiones, de nuestros traumas y complejos. Unas dolencias que nos aquejan no tanto por falta de salud o por carencias materiales, sino por razones más profundas: pérdida del sentido de la vida, incertidumbre sobre el futuro, miedos, creciente inseguridad social, etc. Todo eso oscurece nuestra vida, llena de sombras nuestro porvenir, y sentimos que se debilita nuestra fe porque no hemos aprendido a confiar en Dios. A los que habitan en tierra y sombras de muerte, una luz resplandeció. En el año de la indulgencia, de la esperanza, somos llamados a la esperanza. Somos llamados a caminar por este mundo con un sentido de esperanza, a ser mensajeros de esperanza. Somos llamados a aferrarnos a Cristo, que es el motivo de esta esperanza, de la esperanza cristiana. Por ello es importante habitar en el Dios que permanece, en la oración asidua, en la Eucaristía, en la escucha de la palabra, en la confesión, en la comunión, en la práctica de las obras de caridad, las 7 espirituales y las 7 corporales, y en la práctica de los mandamientos. La cultura tiene que ver con los humanos, y esta cultura muchas veces se aparta de esta verdad, de la verdad de Dios, y también los conflictos que ocasionan las diferencias culturales. Luego es preciso preguntar ahora en qué radica lo humano. Martin Heidegger, el filósofo alemán, afirma: ser hombre significa estar en la tierra como mortal, significa habitar. Con ese habitar no volveremos al mismo desamparo en el que Heidegger nos dejaba respecto del filosofar y del pensar. Pero hay más, pues afirma también los dos modos del construir como cuidar, en latín colere, cultura, y construir como levantar edificios, edificare, edificar. Están incluidos en el propio construir, habitar. Constatamos que cultura es un modo del construir, que construir es habitar y que habitar es lo que significa ser hombre. El término habitar directamente no lo podemos encontrar en la Biblia.
Hemos de referirnos al lugar donde Dios habita, donde el pueblo habita o construye, por un lado, y al término tienda, templo, el permanecer de Dios, la morada que Dios establece entre los hombres, por otro. No es posible el habitar y el construir cuando las sombras de muerte nos cubren el alma, cuando oscurece, cuando vemos situaciones de violencia en nuestra sociedad, crimen que se incrementa, injusticia, corrupción, hambre, deserción escolar, pobreza. Cuando la tristeza ensombrece el corazón de tantas personas, el alma se desmorona ante los momentos en que la guerra y la barbarie alimentan nuestro corazón. Según el Papa Francisco, la guerra es el fracaso de la humanidad. La cultura de la muerte se expande en las sociedades de la indiferencia cuando el diálogo ya no construye, cuando la palabra de dos hombres ya no hace posible el encuentro, cuando una pareja decide separarse y los hijos quedan a la deriva, cuando los ancianitos son abandonados por sus hijos. La confianza nace cuando se pronuncia una palabra eficaz para la paz. Cuando esa paz es posible, cuando esa paz es posible, es importante. San Pablo VI decía que primero ha de haber paz en el ánimo de los hombres para que la paz se manifieste en los acontecimientos de la historia. Hemos de seguir proclamando la verdad más auténtica respecto a la paz y las sombras de este mundo, las sombras de muerte, donde, y no obstante, una luz les brilló. Esa luz es Cristo, quien curaba a los enfermos y restablecía la dignidad de todos los hombres por medio de su palabra. De tal manera que si tú el día de hoy, tú que me estás escuchando, te sientes triste, te sientes desanimado y consideras que no hay sentido de tu vida y has perdido la esperanza, esa luz que es Cristo ha nacido y Él desea nacer en tu corazón, pero tú le abres tu corazón, deseas darle esa oportunidad para que dé sentido nuevo a tu vida, porque su entrega total a la novedad del reino de Dios ya inaugurado hace posible que este mundo reciba el aliento de Dios. Ese aliento es lo que hace posible construir una esperanza nueva, un nuevo diálogo entre Dios y los hombres. Dios sigue a la espera, queriendo habitar nuestro mundo, nuestro corazón, y quiere establecer su morada entre los hombres. ¿Podrá el Señor, el Dios de la vida, que viene hacia nosotros, hacer que se ilumine esta oscuridad? ¿Le daremos la posibilidad? Esa venida nos promete un renacer de nuestra esperanza, una confianza incondicional en la misericordia de Dios, que es Padre nuestro. Él nos ha enviado a su Hijo como luz del mundo. Y dice el Evangelio que a Jesús le seguían multitudes venidas de todas partes. Descubrimos nosotros en sus palabras lo que descubrieron ellos, a saber, una gran luz para iluminar nuestra ruta, una promesa capaz de llegarnos al corazón y una fuerza que nos lleva a edificar juntos un mañana más justo y más conforme al corazón de Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga, les dé la paz y la esperanza que más necesitan en este momento. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.